Gracias, mi hermanita Jackie. Es un gusto inmensamente grande para mí estar aquí con cada uno de ustedes compartiendo este retiro. Y para las personas que no me conozcan, nuevamente, Padre Carlos Limongi, hice mi retiro número 52 en Daule, Ecuador, mesa 4, silla 1, y nuevamente estoy aquí para dar por gracia lo que por gracia un día también recibí. Quisiera empezar con una pequeña historia. Cuando yo empecé mi primer nombramiento como sacerdote en una parroquia acá en Nueva York, cerca de Nueva York, había una queja común. Toda la gente se quejaba de que cuando había un día de precepto, un día de obligación que caía justamente en el día de la semana, que había un conflicto de horarios, porque usualmente cuando hay un día de precepto, lo que nosotros hacemos en nuestra parroquia es que seguimos el horario del domingo. Siempre utilizamos todas las misas de domingo, son las que se celebran en ese día de semana para que darle más opción a las personas a que puedan asistir a misa, especialmente cuando tienen trabajos, tienen diferentes actividades, entonces se le aumenta más las misas para que puedan ir en este día de precepto durante la semana. Pero entonces, una de las quejas nuevamente era que la vigilia usualmente, como la mayoría de las iglesias, es a las 5 de la tarde. Entonces la gente decía, pero es que padre, a las 5 recién estamos saliendo de nuestros trabajos. ¿Hay algo que podamos hacer para que esta situación mejore un poco? Entonces pues el párroco vino a hablar conmigo y me dice, creo que podemos cambiar la misa de la vigilia a las 6 en lugar de las 5, así le damos espacio a la gente para que pueda llegar a la misa cuando está saliendo de sus trabajos. Entonces me preguntó qué pensaba yo y yo, sí, me parece una muy buena idea, completamente de acuerdo. Entonces, este fin de semana hacemos el anuncio, lo ponemos en el boletín, como siempre usualmente se hace. Pero entonces estamos arreglando todo ese día, ese fin de semana para la misa. Cuando uno de los sugieres viene y se acerca al párroco con el boletín y dice, padre, hay un error en el boletín. Y le dice, ¿qué pasó? ¿Cuál es el error? La misa de vigilia del día de precepto que viene la próxima semana. Dice aquí que es a las 6, pero siempre es a las 5. Dice, oh, no, no, tranquilo que cambiamos la misa para que así la gente pueda venir a la misa. Y el Señor le dice, pero es que la gente siempre ha venido a las 5. Y el párroco le dice, bueno, pues ahora podrán venir a las 6. Y el hombre le dice, pero entonces, ¿y si la gente tiene algún problema con venir a las 6 y en lugar de las 5? Entonces el párroco ve que en ese momento estaban empezando a entrar la gente para la misa y él, ni corto ni perezoso, va donde cada uno de ellos y les empieza a preguntar, ¿tiene algún problema con venir a las 6 y no a las 5? ¿Problema? 6, 5, 6, 5. De las 8 personas que estaban entrando en ese momento, cada uno de ellos les dice, no, padre, no, mejor sí, no, tranquilo, no hay problema. No hay ningún problema con que haga ese cambio. Entonces el párroco regresa donde el Señor y le dice, ¿sí ve? No hay ningún problema, todos están de acuerdo con que el cambio está bien. Y el Señor seguía, obviamente, un poquito ya más enojado y le dice, porque padre, usted no puede hacer los cambios así porque así. Entonces el padre se lo queda viendo, le dice, ¿a qué te refieres de así como así? Entonces le dice, así sin consultarnos nada. ¿Usted a quién le preguntó antes de hacer ese cambio? Entonces el párroco simplemente se lo queda viendo, le dice, es que yo no tengo que consultar con nadie para tomar decisiones en mi iglesia. Y en ese momento el tipo se puso rojo como un tomate, salió de la iglesia, no se quedó a la misa y nunca más regresó. Se buscó otra parroquia. Y este hombre se enojó, verdaderamente enojado, porque no se le dio un puesto de honor que a él no le correspondía. Y muchas veces nosotros pensamos que merecemos ser considerados por más de lo que somos muchas veces. Y cuando no recibimos el trato que pensamos que merecemos, a veces por nuestro trabajo, por nuestros años, por nuestra experiencia haciendo un trabajo, o simplemente a veces por amistad, por el conocer a la persona que a veces está al mando, cuando no sentimos que se nos trata de acuerdo a esos parámetros, nos sentimos dañados y maltratados. Y nos alejamos del camino que llevamos muchas veces, del camino de Dios, por esos problemas. Entonces, eso es la soberbia. Dice un diccionario que la soberbia es el sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despectivo hacia las otras personas. La soberbia entonces es una autoestima exagerada
que nos hace tratar mal a los demás al ver que nosotros no somos tratados con la estima que nosotros decimos merecer. Pero entonces, como todos sabemos, esta soberbia tiene un antídoto que es la humildad. Entonces, justamente eso es lo que el tema de esta charla, como dijo Jackie, la humildad versus la soberbia espiritual. Pero muchas veces vemos como la humildad es algo que va un poco en contra del sentido común, y les explico por qué. Se nos dice que una persona humilde tiene que ser mansa, tiene que ser apacible, tiene que muchas veces ser callados, que no buscamos honores ni riquezas, pero eso más bien suena algo un poco contraproducente según las aspiraciones que muchas veces nosotros tenemos, porque nosotros siempre buscamos de alguna manera ser recordados o dejar una huella en el mundo. Y eso es algo que incluso lo vemos dentro de la iglesia con todos los santos. Hicieron tantas cosas grandes, preciosas y bellas que los recordamos por esas cosas que han hecho. Por eso esa manera de sobresalir entre todos los demás cristianos para hacer algo extra, para hacer algo mucho más de lo que las personas normales podrían hacer. Entonces nosotros también buscamos muchas veces sobresalir espiritualmente. Pero entonces, ¿cómo encontramos este balance entre lo uno y lo otro? Había un filósofo judío que se llama Martin Buber, que justamente hablaba de la paradoja de la humildad. Entonces, él decía que esta paradoja es justamente encontrar el balance entre el individuo y la comunidad. Porque todos vivimos en un mundo que está creciendo rápidamente, que muchas veces sentimos que nos ahogamos por la tanta cantidad de personas que hay y que nos perdemos muchas veces en ese mar de personas. No tenemos voz, no tenemos nada porque pues son tantas personas que es difícil que se nos note, es difícil que se nos escuche incluso cuando tratamos de decir algo. Pero ¿por qué nos sentimos así? Porque nosotros no soportamos el no ser vistos. Todos tenemos una sensación innata de que somos únicos y especiales. Y de cierta manera lo somos, obviamente. Ante los ojos de Dios todos somos especiales, todos somos únicos porque el Señor nos creó a su imagen y semejanza y no hay ninguna otra persona que sea igual a nosotros. Cada uno de nosotros es único y especial, especialmente a los ojos de Dios. Entonces muchas veces nosotros deseamos que ese aspecto especial de nosotros sea conocido. Entonces, para muchos de nosotros eso significa que si no somos vistos, pues entonces no existimos. Y ahí es donde viene nuevamente esa como que pelea entre lo uno y lo otro, porque buscamos de alguna manera de que esa cosa que nos hace especial o que nos hace únicos, que sea visto o que se muestre ante el mundo. Entonces, el problema, según Buber, es que esta capacidad de ser únicos solamente se prueba en la vida con las otras personas, ya que solo nosotros podremos probar qué tan especiales somos cuando nosotros vivimos con otras personas. Entonces, él decía, la humildad no es separarse del mundo, no es vivir aislado del mundo o desconectarse del mundo, ya que en el mundo es donde nuestra humildad va a ser probada. Entonces recordamos que el pecado viene al mundo justamente por la soberbia y por esta razón las personas soberbias se ven siempre como el centro del universo, los poseedores de la verdad, los que tienen siempre el estándar de lo que es moral en el mundo. Pero entonces la soberbia está directamente en oposición de las cosas que son de Dios, porque nos pone a nosotros como jueces y lo hace a Dios a un lado, afirmando que nosotros sabemos más. Entonces la soberbia siempre busca controlar, manipular y dominar. Pero entonces ahí viene lo que es la humildad. San Agustín decía que la humildad es la base de todas las demás virtudes. Por lo tanto, en el alma en la que la virtud no exista, no podrá existir ninguna otra virtud aparte de solo en apariencia. Entonces decía nuevamente, la humildad es la base de todas las virtudes y en el alma que esta virtud no exista, no puede existir ninguna otra virtud a más que sea solo una apariencia. Este santo dice que para que nosotros podamos crecer en cualquier otra virtud que queramos nosotros crecer, necesitamos necesariamente la humildad. De lo contrario, las demás virtudes solamente van a existir de una manera superficial. Pero entonces, ¿qué es entonces la humildad? Porque muchas veces tenemos tantos conceptos errados de lo que es la humildad, pero pocos verdaderamente sabemos
darle un significado exacto. Y hay muchas personas que han dado como que su propia versión de lo que es la humildad. Por ejemplo, San Bernardo decía que la humildad es la virtud por la cual el hombre, conociéndose tal como es, se rebaja a su nivel. Santo Tomás de Aquino también decía que la humildad consiste en mantenernos dentro de nuestros propios límites, no alcanzar cosas que están por encima de nosotros y más bien someternos, a nuestros superiores. En palabras más simples, la humildad es la virtud a través de la cual nosotros conocemos y nos reconocemos a nosotros mismos como realmente somos. Consiste en aceptar la verdad en nosotros. Pero incluso de esa manera puede ser algo que es un poco mal interpretado también. ¿Qué pasa si yo verdaderamente creo que yo soy mejor que otras personas? ¿Cómo reconcilio yo esa idea de yo verme mejor por los factores del mundo, por los diferentes parámetros del mundo? ¿Qué pasa si yo verdaderamente me creo superior o por encima de otras personas? Entonces, Santa Teresa de Ávila decía, el ser humilde es caminar en la verdad. Así de simple. El ser humilde es caminar en la verdad. Entonces nosotros principalmente nos tenemos que preguntar ese pedacito y tan importante. Primeramente, entonces, ¿cuál es la verdad? Que es la pregunta eterna para muchos de cada uno de nosotros. Entonces, la verdad, técnicamente, es que yo soy un hijo de Dios y por lo tanto yo tengo dignidad, tengo derechos, tengo valor. Y esas son cosas que nadie me los puede quitar, que nadie me los puede arrebatar. Pero entonces ahí viene también el otro lado o la otra cara de esa moneda. Es que así como yo soy un hijo de Dios, amado por Dios, que tengo dignidad, derechos y valor, junto conmigo también lo tienen todas las demás personas que son parte de la creación de Dios. La humanidad como autoconocimiento según la verdad en Dios es importante porque determina la calidad con la cual nosotros trataremos a Dios y a las demás personas. Entonces, una persona humilde sabe que ella no sola se gana su propia salvación, entonces acude al Señor. Una persona humilde sabe que todo lo puede en Cristo que lo fortalece, entonces acude al Señor. Una persona humilde sabe que Dios ama a todos, incluso a los que yo no amo. Entonces busca amarlos a esas personas también de la manera como Dios los ama. Una persona humilde no actúa con hipocresía porque reconoce que es una persona que tiene fallas, que tiene limitaciones, que tiene sufrimientos y no buscamos tapar las cosas simplemente por vergüenza. Y eso es algo que también a nosotros muchas veces nos afecta por sobremanera. Y hay una frase que desde pequeños nosotros siempre escuchábamos en casa. Me imagino que muchos de ustedes también la conocen. Y esta frase es, los trapitos sucios se lavan en casa. Es algo que siempre, yo me acuerdo que le escuchamos de todo adulto que vivía con nosotros cuando había algún problema, alguna situación tensa en casa, siempre nos decían, no, shh, los trapitos sucios se lavan en casa. Pero tenemos que entonces preguntarnos por un momento, ¿por qué? ¿Por qué sería un bochorno tan terrible que otras personas se enteren de que yo no soy perfecto o de que tengo problemas? O que esos son momentos más bien en que el orgullo se antepone y las apariencias toman primer lugar. Porque cuando se trata de cómo el mundo me ve, tengo que ser perfecto. Tengo que ser bueno, no tiene que haber absolutamente nada malo, porque Dios no quiera que la gente se entere que nuevamente, que yo no tengo las cosas perfectas, o que mi familia no tiene las cosas perfectas, o que mis amigos no son perfectos. Entonces, vemos que algún familiar tiene una enfermedad, shh, no digan nadie, no digan nadie, que nadie se entere que esta persona está enferma. Oye, que perdí el trabajo la semana pasada, shh, calladito nomás, que ya mismo conseguimos otro, que nadie se entere eso, porque puede que va a decir la gente después con eso. Así mismo también, es que mi esposa me dejó, no, tranquilo, yo estoy bien, no pasa nada, como si no ha habido nada, ningún problema. Entonces, vemos en cada una de esas cositas como esa falta de humildad nos hace buscar maneras de tapar las fallas o los errores o las situaciones difíciles simplemente por el qué dirá de la gente. Pero una vez escuché una analogía que decía, imaginémonos una vasija de barro completamente sellada y adentro de esa vasija tiene tierra y tiene una planta. Entonces, como todos nosotros sabemos,
Para que la planta pueda existir, pueda seguir viviendo, necesita primeramente luz solar. Entonces, ¿qué es lo que necesita esa vasija para poder asegurar que esa planta viva? Necesita ser quebrada, necesita ser cuarteada, necesita tener quebraduras. Esas quebraduras van a permitir que la luz penetre y pueda dar vida. Y lo mismo sucede con cada uno de nosotros, especialmente cuando pasamos una situación difícil o una situación de bochorno. Esas veces, esos momentos, muchas veces, es el Señor quebrando nuestra coraza, quebrando nuestro casco tan duro y tan hermético para permitir que la luz de Dios entre en nosotros. Y así la vida entre en nuestra alma, entre en nuestro corazón, y nosotros podamos respirar, podamos sentir que estamos libres de todas esas cosas porque no estoy preocupado nuevamente de lo que la gente va a decir. Pero entonces, nuevamente, nos aterra tanto el pensar que la gente sepa que no estoy bien, o que estoy sufriendo, o que necesito ayuda, y que tengo que aparentar siempre que no tengo ningún problema, o que tal vez me esté desmoronando por dentro. Hay un estudio psicológico que se hicieron hace años atrás, en donde estaban tratando de estudiar por qué muchas personas le tienen miedo a volar. No sé si les ha pasado a ustedes, pero hay personas que tienen tanto miedo de subirse en un avión que cuando están en el avión empiezan a tener como que ataques de histeria porque no saben cómo controlar, porque es algo que ya no pueden, el miedo los come tanto que empiezan nuevamente a tener ataques antes de que el avión incluso empiece a despegar. Entonces algunos gritaban, algunos lloraban, algunos se los notaba visiblemente impacientes y alterados con esta situación. Pero lo que este estudio pudo revelar es que la mayoría de las personas no se ponía así por el miedo a las alturas, no se ponían así por el miedo a volar. El estudio reveló que cada una de estas personas se empezaron a sentir y a manifestar de esa manera, no por su miedo a volar, sino por el miedo o la vergüenza de que la gente me vean con miedo. La gente me va a ver que tengo miedo a volar, que tengo miedo a las alturas. Y eso, el hecho de que otras personas se puedan enterar que yo estoy con miedo de esta situación, era lo que los hacía entrar en esos ataques de histeria, en esos ataques de llanto, en esos ataques de gritos. Porque los alteraba el qué dirán de mí al saber que tengo miedo. Eso, mis hermanos, es lo que hace la soberbia, el orgullo o la vanidad. Nos cierra y nos ciega completamente a la virtud de la humildad. Porque me pongo yo siempre en el primer lugar, me pongo yo siempre como la persona importante a pesar de todo. Y había un escritor espiritual en el siglo pasado, un monje trapense que se llama Thomas Merton, que decía, la persona humilde no le tiene miedo al fracaso. De hecho, no le tiene miedo a nada, ni siquiera a sí mismo, ya que la perfecta humildad supone confianza perfecta en el poder de Dios. La persona verdaderamente humilde no le tiene miedo al fracaso y de hecho no le tiene miedo a nada, porque la perfecta humildad supone confianza perfecta en el poder de Dios. Y eso a nosotros que también nos puede poner a pensar mucho, porque muchas veces yo conozco personas que no intentan hacer nada. Muchas personas dicen, oh, yo quisiera saltarme de un helicóptero, yo quisiera empezar un nuevo trabajo, yo quisiera hacer esto de aquí, yo quisiera esto de acá, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si no me sale? Si mi negocio fracasa, si mi relación no continúa, si esto aquí, siempre le ponemos tantos peros por ese miedo al fracaso. Pero entonces nos dice, pero es que la confianza, la fe, la humildad que nosotros tenemos nos lleva siempre a poner esa confianza en Dios. E independientemente de que si las cosas salgan de una manera positiva o negativa, yo sé que mi vida, que todo lo que soy, que todo lo que tengo está en las manos de Dios. Y si es el camino de Dios, si es la voluntad de Dios, las cosas se van a dar. Muchas veces, independientemente de mí, yo puedo poner todo mi esfuerzo y no sale nada. Y a veces no puedo poner nada de esfuerzo y sale todo bien. Porque nuevamente tenemos que recordar que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra humildad nos lleva por sobre todas las cosas a confiar en el servicio del Señor, a confiar en esa acción del Señor por sobre todas las cosas en cada uno de nosotros. La humildad nos hace descansar en los brazos del Padre, confiando que su amor y su misericordia va a proveer por cada uno de nosotros.
esa confianza, ese rendimiento completo en el Señor, empieza a dar frutos en cada uno de nosotros, cuando nosotros verdaderamente nos rendimos ante el Señor. Había un sacerdote jesuita, padre Strickland, que decía, un hombre puede hacer cosas tan grandes si no le importara quién se lleva el reconocimiento. Y eso es algo también nuevamente que nos pone a pensar a cada uno de nosotros. Un hombre podría hacer cosas tan grandes si no le importara quién se lleva el reconocimiento. Y muchas veces también a nosotros nos pasa lo mismo. Si podemos ayudar, muchas veces tal vez no lo hacemos porque tal vez la persona que está al mando se lleve ese reconocimiento. Porque la gente va a halagar a la persona que está encargada, pero no, pero es que yo fui el que hice esa cosa, yo fui el que ayudé, yo fui el que metí mano. Pero a mí no me van a decir nada, va a ser esa persona la que se lleve, entonces no, yo no hago nada. Pero nuevamente, si no me importase lo que las otras personas digan o quién se lleva el reconocimiento, imaginemos qué tan bello sería el mundo, qué tan grande sería la bondad que existe en el corazón de tantas personas, si no me importaría quién se lleva el reconocimiento o quién se lleva las alabanzas, o quién se lleva los halagos por las cosas que hago bien. Si no me importase la estima de los demás, mi preocupación siempre sería por sobre todo el servicio a Dios y al prójimo. Y eso es lo que la humildad nos da, el poder servir principalmente a Dios por sobre todas las cosas. Pero entonces también, por el lado contrario, nosotros vemos que el problema viene cuando, tratando de ser humilde, buscamos más bien siempre ganar solamente la simpatía de la gente, o para dar pena, o para así tal vez aprovecharme de situaciones o del aprecio de las personas. Y todos conocemos personas que se han presentado de esa manera. Muchas veces les preguntamos simplemente, oh, hey, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué ha sido su vida? ¿Qué ha hecho? Me dice, ay, si tan solo te contara, perdí mi trabajo, me mataron a mi perro, se me está cayendo el pelo, he estado aumentando de peso, pero aparte de la pierna que me rompí el otro día, pues está sanando poco a poco, pero está medio atrofiado el hueso, está todavía deslocado, pero gracias a Dios, pues ahí vamos, ahí vamos. Y solamente con una pregunta de cómo está, nos dan toda la lista de cómo todo el mundo se le viene abajo, cómo todo el peso está encima de sus hombros, cómo todo el mundo, la salvación de todo el mundo depende de cada uno de nosotros. Y nosotros, pero es que yo solamente te dije hola, solamente te pregunté cómo estaban, pero nuevamente nos dan toda la lista completamente de las cosas que están sucediendo mal en su vida. Y vemos cómo a estas personas la vida de Job le queda corta, porque Job es una persona que tiene la vida tan grande a comparación de muchas de estas personas. Pero dentro de la humildad también muchas veces viene la capacidad de sufrir en silencio, como de cierta manera lo hizo nuestro Señor cuando cargó su cruz. Cuando estaba siendo interrogado, torturado, simplemente sufrió en silencio. Hay cosas que uno puede callar y ofrecerlas al Señor para que así yo buscar acercarme más a esa cruz de Cristo y no buscar una humildad falsa, que también buscamos muchas veces hacer que otras personas nos la den, esa humildad falsa, de simplemente como que buscar una especie de autodesprecio propio para que la gente pues más me dé un poquito de halagos. Por ejemplo, si de repente viene alguien y se le acerca a nuestro hermano Benji, que tantas personas lo conocen, tantos retiros ha servido, que viene y una persona se le acerca a Benji y le dice, mi hermanito Benji, por favor, quiero que nos ofrezca una charla en este retiro o en esta reunión parroquial que tenemos aquí en nuestra iglesia. ¿Puede por favor venir a darnos una charla? Y que Benji le diga, ay no, Dito, no, si yo no sé predicar. Es como que nosotros mismos nos damos contra el piso porque, nuevamente, después de tantos años sirviéndole al Señor, después de tantos años hacer tantas cosas, pues obviamente salir con una excusa de esa manera, pues claro, obviamente no tiene sentido. Muchas veces tratamos nosotros de refugiarnos detrás de una ausencia de dones de Dios que viene a ser básicamente una humildad falsa, porque todos nosotros tenemos dones, el Señor nos ha dado tantos dones a cada uno de nosotros que debemos muchas veces tratar de utilizar y tratar de ponerlo siempre al servicio del Señor. Pero de esa humildad nosotros debemos saber identificar los momentos en que uno debe hablar y cuando también tengo que a veces pedir una ayuda específica.
Pero entonces también, nuevamente, sabiendo que yo puedo dar ciertas cosas, que puedo hacer cosas para el Señor, busquemos siempre tratar de dar lo que nosotros podemos dar según la voluntad del Señor y no tratar de refugiarnos nuevamente en esa falsa humildad, menospreciando nosotros mismos y no valorando lo que se nos está tratando de dar o se nos está tratando de hacer ver, porque la persona humilde siempre es capaz de expresar un amor verdadero. Y este amor demanda una autoentrega total y muchas veces olvidándonos de nosotros mismos o de pensar en nosotros mismos, ofreciéndonos en sacrificio por otras personas. Porque muchas veces hay una humildad que puede perjudicar a otras personas. Por eso, cuando uno quiere tratar de entrar a hacer una especie de sacrificio o de entregar algo por alguien, sobre todo cuando sé que es algo que puede ser un poco difícil, que puede ser algo que esté un poquito más allá de lo que yo normalmente hago, tengo que asegurarme que cualquier cosa que yo quiera hacer o tal vez ofrecer, tenga que ser siempre bajo la supervisión de un director espiritual. Siempre busquemos tener un director espiritual, usualmente un sacerdote, puede ser incluso un diácono, puede ser un monje, una religiosa, que siempre esté tratando de ayudarme a discernir si es que lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a entregar, lo que yo voy a dar, es algo que está haciéndose por las razones correctas. De lo contrario, se podría volver algo que yo quiero hacer simplemente por aparentar ser santo o por que la gente me vea que estoy haciendo algo. Bajo la dirección espiritual, yo más bien podré nuevamente discernir el deseo de por qué lo quiero hacer, hasta cuándo lo podré hacer y qué tanto podré llegar en estos actos que quiero dar especialmente. Así mis actos son libres de cualquier egoísmo o de cualquier vanidad que pueda existir en cada uno de nosotros. Entonces, así mismo también debemos recordar que la humildad nos ayuda más bien a no rechazar los comentarios o los halagos que muchas personas nos dan, porque muchas veces, nuevamente, tomando el ejemplo de Benji, hay muchas veces que pensamos que por el hecho de querer ser tan humildes o lo que sea, pues yo no dejo que nadie me diga absolutamente nada bonito, nadie me puede decir ningún halago, porque obviamente eso va a alimentar mi ego, va a alimentar mi orgullo y no quiero que nadie me diga absolutamente nada bueno de mí. Pero no, yo también tengo que reconocer humildemente que tal vez tengo un talento específico y alguien me lo menciona, si alguien me dice que he hecho algo bueno o que le gustó lo que he hecho, pues no lo despreciemos ni lo pongamos en duda, porque eso también puede ser una falta de respeto contra la persona que está tratando de mostrarme lo bueno que yo he hecho alguna cosa. Deberíamos siempre tratar de ser agradecidos con aquellos que tienen el valor de dar un cumplido a los demás, porque eso también muchas veces es sumamente difícil, el poder decirle algo positivo o algo bueno a otras personas sinceras y de corazón es algo sumamente difícil. Pero es también el de humildes, el aprender a valorar los comentarios de otras personas cuando vemos, cuando ellos ven cosas bellas en cada uno de nosotros. Muchas veces cosas que nosotros no vemos. Pero entonces no debemos desprestigiar a otras personas por su apreciación a lo que nosotros hacemos o tal vez ofrecemos al Señor. Pues también nuevamente este monje Tomás Merton decía, las personas humildes pueden hacer grandes cosas con una perfección poco común, porque no están preocupados por sus intereses propios o por su reputación y por lo tanto no pierden tiempo defendiéndose. Muchas veces también parte de nuestra falta de humildad se ve en cómo nosotros reaccionamos a las críticas de otras personas. Usualmente, cuando nosotros recibimos críticas o sugerencias de otras personas, lo primero que hacemos es justificarnos o defendernos. Pero eso también, de alguna manera, insinúa un orgullo de nuestra parte, que no nos deja simplemente callar y recibir estas críticas de las otras personas, sino que más bien nosotros enseguida ponemos como que una barrera para defendernos o para decir, de cierta manera, no fui yo. Nuevamente, las justificaciones manifiestan esa idea interna de que no fue mi culpa, ni fui yo. Fueron otros factores, fueron otras cosas que constantemente están ajenos a mí, que yo no puedo controlar, que son los que hacen que las cosas salgan de esa manera, o que las cosas sucedan de esa manera, pero yo no fue mi culpa, yo no fui. Fue todo el universo, fue todo el mundo lo que hizo que las cosas sucedan
de esa manera. Entonces vemos cómo las justificaciones usualmente buscan eximirnos a nosotros mismos de una culpabilidad o responsabilidad que no siempre queremos nosotros admitir. Es poner el peso de todo en otras cosas y no en nosotros. Pero el aceptar las correcciones, muchas veces en silencio, sin importar quién tenga la razón, ayuda a no dejar que nuestro ego tome la rienda de nuestras vidas. Entonces, unas cosas tan contundentes que podemos hacer para practicar nuevamente, para ir poco a poco matando esa soberbia, es dejar de justificarnos. Si alguien nos da una corrección, si alguien nos da una crítica, cero corrección, cero justificación, simplemente cerrando la boca, callando, simplemente dando gracias por lo que se nos dice, gracias por la corrección, y no busquemos tratar nuevamente de nosotros justificarnos o defendernos por las cosas que hemos hecho. Asimismo también Merton decía, no hay nada más sospechoso en una persona que parece ser santa que esté impacientemente tratando de cambiar a otras personas. Y nosotros también conocemos varias personas dentro de nuestra vida de fe que siempre buscamos cambiar a otras personas por toda clase de cosas, incluso hasta cosas más chiquitas. Siempre buscamos cambiar o mejorarlo o hacer que hagan las cosas diferentes. Pero la persona humilde debe ser consciente de que yo no voy a salvar a nadie. Mi deber no es cambiar, sino amar. La salvación de las personas está solamente a cargo de Jesús. Nosotros mismos somos simplemente llamados a amar. Las personas que cambian y dejan su camino de pecado después de conocer a Jesús, no era exactamente porque Él les pedía que cambien, sino primeramente porque Jesús les daba amor. Sabemos que siempre Jesús venía a las personas que eran marginadas, que eran consideradas pecadores, que eran alejados de toda la comunidad, que no podían adorar ni estar dentro del culto religioso con Dios, porque las personas los consideraban pecadores. Entonces Jesús simplemente los amaba y compartía con ellos. El amor es poderoso, el amor es transformador, el amor engendra amor. Y ese deseo de amar a quien me amó primero a mí es lo que hacía que tantas personas se conviertan primeramente. Entonces, que esa sea nuestra misión también, amar en compañía, amar en presencia y amar con nuestro ejemplo por sobre todas las cosas, sin querer cambiar, sin querer salvar, sin querer alterarle la vida a nadie, porque principalmente el amor es lo que me va a ayudar a que esa persona se sienta inspirado, se sienta con ese deseo también de en respuesta al amor que se le da de Cristo, que también busque una vida diferente y un cambio diferentes. Pero entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros puede principalmente discernir si la soberbia existe en nuestras vidas? Porque muchas personas, como sabemos escuchar, una de esas adivinanzas es qué es lo que una persona tiene, pero cuando se da cuenta que la tiene, la ha perdido, la humildad. Porque muchas personas nuevamente siempre nos llenamos la boca diciendo, no, es que yo soy muy humilde, padre, yo soy humilde y no hay persona más humilde como yo. Entonces es como que, no, 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 no. Entonces, nuevamente, ¿cómo puedo discernir yo si la soberbia existe en mi vida? Para poder, obviamente, tratar de cambiarla y hacer que mi vida más bien se vaya más orientada hacia la humildad. Pues entonces, primeramente, hay una serie de preguntas que nosotros mismos nos podemos hacer para tratar de ver cómo identificamos la humildad o la soberbia, mejor dicho, en cada uno de nosotros. Principalmente, me veo siempre como una persona que es mejor que otros, por quien yo soy, por lo que tengo o por lo que sé. En conversaciones con otros, busco siempre hablar de mí mismo, de mis intereses o de mis cosas, o trato de siempre hacer que la conversación de alguna manera gire en torno a mí. Estoy siempre preocupado por lo que la gente piense o diga de mí. Estoy tratando siempre de verme bien ante las demás personas. Estoy tratando de siempre estirar la verdad, básicamente mentir, si es que eso me ayuda a elevarme ante los ojos de otras personas. Odio tal vez de ser contradecido por las otras personas y busco siempre hacer que se vea que yo tengo la razón. Mantengo siempre mi opinión, aunque pueda ser probado que mi
opinión está siendo errada o equivocada. Se me hace difícil alejarme, mejor dicho, se me hace fácil alejarme de las doctrinas de la iglesia sobre la fe y la moral. A pesar de ello, obviamente, saber que eso es lo que debe regir mi vida, se me hace fácil dejarlo porque obviamente yo tal vez tengo una idea que me parezca mejor y no estoy de acuerdo con lo que la iglesia enseña con respecto a estas cosas. Creo saber más acaso que el Espíritu Santo o que las Escrituras o que la iglesia o que los santos. Nuevamente, que va con justamente con la pregunta anterior de que se me hace fácil alejarme de la iglesia cuando hay algo que podemos, yo digo, no, la iglesia está equivocada en eso. Yo creo que las cosas deben ser diferentes. ¿Somos acaso demasiado sensibles con las críticas? ¿Y acaso se me hace difícil aceptarlas, incluso las más leves de las críticas que recibo? Se me hace más fácil más bien entrar en el chisme o en las habladurías sobre otras personas. ¿Me da acaso satisfacción el que se hable mal de otra persona? Que tal vez a mí no me cae bien, que tal vez es mi superior, que tal vez yo sé que tiene talentos que son ajenos a los míos. ¿Acaso soy rápido en señalar las faltas y los errores de otras personas? Tal vez eso incluso me deleite, me dé un poco de gusto también. ¿Se me hace difícil acaso perdonar las ofensas que otras personas han hecho en contra mía? Busco siempre, por si acaso, vengarme de las otras cosas que las personas han hecho contra mí. ¿Y acaso se me hace fácil tal vez quedarme con el resentimiento de lo que esas personas han hecho en contra mí? ¿Y acaso tal vez ordeno mi vida de cierta manera para aparentar cosas diferentes ante las demás personas? ¿O siento siempre tal vez la necesidad de hacerme notar ante otras personas? ¿O me gusta decirle a los demás las buenas obras que he hecho yo? Si es que alguna de estas cosas me siento identificada con ellas, si alguna de esas cosas resuenan como algo que es parte de mi vida, pues entonces somos personas soberbias, porque cada una de estas cosas son los movimientos de la soberbia y del orgullo que existen en el mundo. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo crecemos en la humildad? Primeramente, debemos orar, simplemente, llanamente, orar para que Dios nos la conceda. No hay ninguna virtud que crezca en el alma sin la oración. Para crecer en la humildad debemos orar todos los días para que el Señor nos dé ese don de reconocerlo primeramente a Él y a través de sus ojos vernos a nosotros mismos. La oración constante nos hará ser conscientes de cada momento de nuestro propósito de llegar a poseer esa virtud y nos ayudará a comportarnos de acuerdo con ese propósito en nuestras vidas. Veamos cómo cuando yo quiero conseguir algo en mi vida, ya sea una casa, ya sea un carro, ya sea un trabajo, o cualquier cosa específica, siempre estoy pensando constantemente en ello y todas las cosas que debo hacer para que sirvan a ese propósito específico. Lo mismo sucede con la humildad a través de la oración. La oración pondrá siempre en nuestro pensamiento ese deseo y se volverá parte de nuestra vida. Tanto así que en cada momento que yo no me esté comportando con humildad, mi alma, mi corazón, mi mente automáticamente me lo dejará saber y empezaré poco a poco a corregir cada uno de esos actos. Pero principalmente tiene que venir de ese deseo de orar constantemente por recibir esa humildad. También nosotros debemos aceptar las humillaciones. Esta es tal vez una de las cosas más difíciles o más dolorosas, pero una de las más efectivas que nosotros podemos hacer para crecer en humildad, que va también en conjunto con lo que decíamos anteriormente de aceptar las justificaciones las críticas sin tratar de justificarnos. La razón por la cual es una de las más efectivas es porque cuando nos sentimos heridos o humillados, el ego siempre se infla y crece. Y lo primero que busca es vengárselas, cobrárselas y causar el mismo daño que nosotros hemos recibido a las personas que están del otro lado. Por eso recordemos cómo la soberbia siempre es divisiva. La soberbia separa y no busca la armonía ni el bien, sino que más bien busca siempre el hacer daño. Entonces mis sentimientos y mis emociones están constantemente buscando alguna de estas cosas ante el daño que se me ha causado. Entonces yo estoy dejando que el orgullo y la soberbia nuevamente se apodere de mí. Había un sacerdote carmelita que decía, muchas almas desean ser humildes,
pero pocas desean ser humilladas. Muchas le piden a Dios que los haga humildes y oran fervientemente por eso, pero pocos quieren ser humillados. Pero es imposible ser humildes sin humillaciones, porque así como el estudiar es la vía para tener conocimiento, es a través de la humillación que adquirimos humildad. Entonces esos momentos de corrección son vitales para nosotros mantener nuestro ego en línea. Y así la humildad es vivir en la verdad. Debemos entonces reconocer que todo lo bueno que tengo le pertenece a Dios y no es mío. Entonces debo aceptar que errores y engaños me ayudan a vivir consciente de que siempre necesito la gracia de Dios por sobre todas las cosas. Entonces también tengo que aprender a obedecer a mis superiores y a las personas que están por encima mío. Todos nosotros tenemos personas que usualmente tienen un rango por encima de cada uno de nosotros, ya sea en estima, en rango, en autoridad, y puede ser incluso hasta un miembro de familia, puede ser un trabajo, puede ser un grupo de amigos. Y yo, para ser humilde, debo saber respetar esas líneas de afinidad o de autoridad en las cuales me encuentro. En la casa, yo era el menor de 6 hermanos, entonces me debía a la obediencia y al respeto principalmente de mis padres, pero también a cada uno de esos hermanos que vinieron antes que yo. Y eso fue algo que aprendí y trataba de poner en práctica. Difícil que eran, pero igualmente trataba de ponerlo en práctica. Porque la desobediencia, es una de las manifestaciones más grandes de la soberbia. A pesar de que en la actualidad se vea la desobediencia como una virtud, como uno tratando de ejercerse y de individualizarse y de mantenerse firme en lo que uno es, debemos recordar que el demonio cayó de su posición por orgullo, porque él mismo dijo, pues yo no voy a servir a Dios, yo no lo voy a servir a ese Dios. Entonces vemos como una de las demostraciones de la humildad es la obediencia, y la obediencia pronta, ya sea a tu jefe, a tu superior o a tu gobierno. Eso tampoco significa que no podemos cuestionar o preguntar, pero a pesar de nuestras dudas, si la persona a cargo nos pide, pues debemos cumplir lo que se nos manda nuevamente para tratar de ejercer sobre todo ese acto de humildad. Cumplir sin reclamos, sin murmuraciones y sin comentarios ajenos o dañinos a la persona que nos lo pide. Dentro de esa obediencia encontramos también el callar. Nuestros comentarios en contra de los que nos mandan también es una manifestación de nuestro ego. El silencio en muchas ocasiones nos lleva al humilde reconocimiento de que yo no estoy al mando y debo hacer lo que se nos dice. Nuevamente, puedo preguntar, sugerir, pero si la respuesta es no, debo aceptar que la respuesta es no. Y eso va especialmente para aquellas personas que servimos en los retiros a veces. También otra cosa que podemos hacer para crecer en la humildad es desconfiar de nosotros mismos. Y esto es algo nuevamente que suena un poco raro, pero, perdón, los santos siempre mencionan que todos los pecados que cometemos vienen de nuestra soberbia y de nuestro orgullo, ya que ponemos toda la confianza en nosotros mismos. Pero si ponemos de nosotros mismos, podremos poner nuestra confianza en quien verdaderamente la merece. Por ejemplo, si no manifiesto mi confianza en mí mismo, pongo automáticamente la confianza en aquel que tiene el poder completo y absoluto sobre mi vida. Entonces, en otras palabras, si yo desconfío de mí mismo, si no pongo esa confianza plenamente en mí, yo podré poner mi confianza en Dios y podré rendirme completamente ante Él. Reconoce también tu insignificancia. Otra manera de cultivar nuestra humildad es de meditar constantemente sobre la grandeza de Dios y meditar sobre mi pequeñez en relación con Él. San Juan Vianney, el patrono de los sacerdotes, sobre los párrocos especialmente, dijo: ¿quién puede contemplar la inmensidad de Dios sin rebajarse hacia el polvo? Al pensar que Dios creó el cielo de la nada y que con una palabra puede convertir el cielo y la tierra en nada. Un Dios que es tan grande y que su poder es tan ilimitado. Un Dios lleno de tanta perfección, un Dios con su eternidad, con su justicia, con su providencia, que gobierna sabiamente y vigila todo con tanto cuidado, y que nosotros no somos nada. El vernos en perspectiva de alguien que es absolutamente mejor que nosotros nos hace vernos tal como somos y reconocer quién somos.
no para complejarme ni sentirme inferior, sino para aprender a verme de una manera honesta y amarme como soy, porque así es como me ama Dios. Eso nos da una confianza de que yo valgo, no por mis propios méritos, sino por los méritos de Dios y especialmente de Cristo en la cruz. Había un escritor espiritual que se llama Mariam Hasna, que escribió: confianza en uno mismo no es pensar que eres mejor que nadie, sino es darte cuenta que no tienes por qué compararte a nadie más. Y nuevamente, volviendo al principio, nosotros somos únicos y especiales a Dios. Dios nos hizo con nuestros talentos, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, y Él así nos ama de esa manera. Entonces no busquemos el compararnos con nadie, porque Dios nos ama tal y como somos. Entonces también nosotros busquemos tener mejores pensamientos sobre los demás, más que sobre nosotros mismos. Cuando nosotros somos soberbios, inevitablemente nos sentimos que somos mejores que otras personas. Oramos como los fariseos: Señor, te doy gracias porque no soy como los zarrapastrosos, los vulgares, los incultos, los sucios, las personas que viven en el mundo, las personas que son pecadoras, las personas que están borrachas, drogadictos, que son prostitutas. Gracias, Señor, por no ser como ellos. Pero entonces nosotros vemos cómo esa actitud es terriblemente dañina para nuestra alma, ya que es una actitud que Dios detesta por sobre todas las cosas. Todos los santos en las escrituras dicen que la mejor manera de no caer en la soberbia es pensando en los demás como mejores que yo. Filipenses 2:3 justamente dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores que ustedes mismos. Y esto no es una falta de humildad, porque la verdad es que muchas personas verdaderamente son mejores que nosotros en muchas otras cosas. Pero igualmente siempre caemos en el hablar mal de otras personas. Algo que yo siempre le digo a mis parroquianos, especialmente cuando vienen a confesión y hablan justamente de que están hablando mal de otras personas, que no saben qué decir, que a veces caen en el chismo, en la habladuría y empiezan a dañarle la reputación a otras personas. Algo que yo siempre les digo es que busquen enseguida, en ese mismo momento, cuando se den cuenta que han estado hablando mal de otras personas, que busquen enseguida algo positivo, algo bueno, algo que sea una cualidad de la otra persona, de esa persona de quien se ha estado hablando mal, y que la digan en ese momento, que la mencionen en ese momento, porque así vamos automáticamente educando nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente, de siempre buscar algo bueno en las demás personas en lugar de solamente enfocarnos solamente en las negativas. Y así nosotros mismos aprendemos a valorar las demás personas por esas cosas negativas y a minorar también esas cosas negativas que a veces tanto nos molestan. Pero entonces también, por último, simplemente recordamos que Dios nos ama a todos, literalmente nos ama a todos, individualmente y en conjunto también. Incluso ama a las personas que yo no amo, a las personas que a mí me caen mal, a mí, las personas que a mí me vuelven loco, las personas que constantemente me están queriendo darme contra la pared en el piso porque pues son lo que sea. Pero entonces pensemos nuevamente siempre en el amor de Dios. La humildad nuevamente nos lleva constantemente orar y meditar y reflexionar sobre el amor de Dios y buscar que eso sea suficiente para cada uno de nosotros, para esforzarnos y amarlos de esa manera también, así como buscamos siempre amar al Señor. Entonces recordemos, como siempre, no hay ejemplo para nosotros de humildad más grande que el que encontramos en la Sagrada Familia, en nuestra Madre Santísima, en la actitud de San José, aceptando siempre, sobre todas las cosas, la voluntad del Señor. Ninguno de ellos se daba de alardes por ser los padres del Salvador, buscaban posiciones de especiales, ni de prestigio, ni nada por el estilo, sino que simplemente vivían especialmente tal como el Señor los había mandado, como el Señor los había puesto, para que si el Señor haga su voluntad en ellos. Que esa tal vez también sea nuestro propósito y nuestra misión, buscar por sobre todas las cosas siempre hacer la voluntad del Señor, tanto ahora como en el futuro. Si es algo bueno, es algo bueno; si es algo malo, es algo malo. Se lo ofrezco todo al Señor, lo rindo todo al Señor, lo acepto todo del Señor. Entonces, para empezar, si es que no lo hemos empezado ya, este camino de la humildad, para ir poco a poco matando esa soberbia que existe en nosotros. Para terminar, lo que quisiera es que cada uno de ustedes, en donde sea que esté, me acompañe orando la letanía de la humildad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús,
manso y humilde de corazón, óyeme. Del deseo de ser llamado, líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aceptado, líbrame Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame Jesús. Del temor de ser injuriado, líbrame Jesús. Del temor de ser juzgado con malicia, líbrame Jesús. Que otros sean más amados que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean estimados más que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y que yo me eclipse, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean empleados en cargos y que a mí se me juzgue inútil, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean preferidos a mí en todo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo, con tal de que yo sea todo lo santo que pueda ser, Jesús, dame la gracia de desearlo. Oh Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta la muerte y muerte en la cruz, para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y nuestro amor propio. Concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga a todos.